Hola amigos de Alfa y Omega, nuevamente estamos junto a ustedes con un nuevo programa de lectura recomendada bíblica. Como siempre, estamos recomendando libros cristianos que les sean útiles a ustedes, al Evangelio y para el aprendizaje y el crecimiento de todos los cristianos, de aquellos que quieran crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios. No solamente hablamos acerca de libros de la Biblia, sino sobre escritores cristianos que escribieron acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, en ejercicio de esa palabra. Y hoy estamos ante este libro escrito por Timothy Keller llamado Jueces para ti. Pero este autor, a pesar de que es un hombre bastante mayor, no es que hace tantos años empezó a escribir, alrededor de fines de la década del 90, y él nació en 1950 en Pensilvania. Vamos a hablar un poco acerca del escritor antes de entrar propiamente en el libro, ¿sí? Es, como dije, escritor, pastor y teólogo y apologeta también, fundador de varias sociedades bíblicas e iglesias presbiterianas. Recibió su doctorado en 1981 y para el año 1989 le fue dada su primera iglesia para trabajar de pastor, a pesar de que ya en el año 1981 se recibió su doctorado, quiere decir alguien que ya estaba muy, pero muy instruido. Recién en el año 1989 se le entrega su primera iglesia para que comenzara a pastorear, ¿no? Actualmente vive en la ciudad de Nueva York, donde pastorea una iglesia. Y a diferencia de muchos otros pastores o teólogos, Keller comenzó a trabajar más intensivamente en la literatura, como dije recién, a fines de la década del 90. Y un escritor muy prolífico, llegando a sacar más de un libro por año. Si bien sus libros no son muy extensos, pero veremos como este libro es muy profundo, no es algo, no tiene una teología liviana, sino que trata temas muy, pero muy profundos. Pero en español, desgraciadamente, no se han traducido demasiados títulos, más que solamente un puñado de sus libros. Pero el que hoy nos ocupa, como dije, lleva por título Jueces para ti y es del año 2015. No sé por qué me llamó, de todos sus libros, me llamó más la atención este libro, este título, entonces decidí leerlo y compartirlo con ustedes. Pero como la mayoría de los autores cristianos, nunca está alejado de controversia y se lo ha asociado con un evangelio acerca de la libertad de conciencia. Por ejemplo, cuando habla de a quién se debe votar o de a quién debe votar un cristiano, que es un tema verdaderamente que nos preocupa y que hemos hablado en varias oportunidades con el hermano Eliezer. Si debemos elegir a alguien que tenga valores cristianos o beneficie más bien nuestra vida personal o económica. También ha hablado acerca de la justicia social, un tema muy pero muy candente, sobre todo en Estados Unidos, y se ha proclamado en reiteradas ocasiones a favor del Partido Demócrata, es decir, un partido socialista. Pero entrando ya en el libro, se nos dice desde el principio que es un libro de fácil acceso para el lector. Y esta es una constante en el autor, bajar a tierra, ¿cierto? Temas bíblicos que a un nivel que nos llegue muy de cerca, que nos impacte en su mensaje con frases muy acertadas y que sobre todo llegue a los jóvenes que son aquellos que deberán ser los líderes de las iglesias en un futuro. Cualquiera habría de pensar que el libro de Jueces nada tendría que ver con nosotros hoy, con la iglesia actualmente, ¿no? Pero no podemos estar más equivocados una vez que leemos este libro que comenzamos, cuando entramos en el tema, enseguida nos va a cambiar totalmente la mente este libro. Keller nos muestra que
el extravío del pueblo de Israel de ese periodo se compara con la iglesia de hoy mucho más de lo que cabría esperar, ¿sí? Hoy en día es común poner muchas cosas por encima o antes que Dios, tal como lo hacía el pueblo de Israel de toda la Biblia. Tal vez los ídolos o terafines, esos ídolos más caseros, digámoslo así, o ídolos que, que se encontraban, ídolos domésticos, se lo llamaba así, hayan cambiado, pero el pecado sigue siendo el mismo. Hoy podemos poner el trabajo, la carrera, el estudio, personas, sexo, adicciones, etcétera, etcétera, antes que Dios. Cuando Cristo dijo claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El autor hace un análisis de todo el libro, personaje a personaje, o sea, juez a juez, hace un análisis, ¿no? Tiene todo un trasfondo, ¿sí? Pero no transcribe todos los versículos y esto es muy, muy interesante, muy impactante de parte del autor, no traducir, no escribir todos los versículos, entonces nos insta a nosotros a ir a nosotros mismos a leer, ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia. Entonces, no es que nos sentamos solamente con el libro que nos ofrece y nos dice, nos transcribe todos los versículos, sino que nos invita a ir a la Biblia en todo momento para buscarlo. Y el autor también nos mostrará a través de todos los jueces cómo estos se comparan con la iglesia y con Jesús mismo, algo que podríamos pasar totalmente desapercibido. La primera frase que quiero compartirles, aunque ya estuve compartiendo algunas de las frases de este libro en Facebook e Instagram, dice la primera frase que le quiero compartir, dice lo siguiente: la respuesta es importante, es el Evangelio. El libro de Jueces nos muestra que la Biblia no es un libro de virtudes, sino que está lleno de relatos edificadores. El autor se hace esta pregunta cuando habla acerca de por qué están estas historias y personajes llenos de defectos y errores en el libro de Jueces, ¿sí? ¿Cómo es que estos personajes son relevantes y cómo ellos nos pueden señalar a Jesús siendo como son? O sea, siendo personajes llenos de pecados, llenos de adulterios, llenos de problemas, de defectos. ¿Cómo estas personas nos pueden señalar a Jesús? Y es muy sencillo, porque la Biblia nos muestra que el humano pecó y está destituido de la gloria divina, como nos dice Romanos. Por lo tanto, necesita un redentor. Y el libro de Jueces muestra a estos libertadores. Sin embargo, siguen siendo humanos. No pueden limpiar al pueblo totalmente de su pecado o de los enemigos, porque ellos son perecederos y finitos. O sea, los jueces mismos no son inmortales, no van a vivir, no estuvieron por siempre con el pueblo de Israel para decirle, hagan esto, esto y esto, y Dios los va a bendecir. Sino que una vez muertos ellos, el pueblo volvía nuevamente a ese círculo vicioso una y otra vez, que lo vemos acá en el fondo, ¿sí? Que se repetía siempre, eh, en todo momento, como ese algo cíclico que tiene Jueces, ¿no? Luego la siguiente frase: la primera generación después de la de Josué no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La palabra conocía probablemente no significa que no supieran acerca del éxodo, el Mar Rojo, el cruce del Jordán y la caída de las murallas de Jericó, sino más bien que los hechos salvíficos de Dios ya no eran preciosos o fundamentales para ellos. No habían aprendido a venerar y a gozarse en lo que Dios había hecho. En otras palabras, habían olvidado el Evangelio, que explica que habían sido salvados de la esclavitud de Egipto y que habían sido introducidos a la tierra prometida por los hechos misericordiosos y poderosos de Dios. Esto pasa con las nuevas generaciones. Hablo de los jóvenes que nacieron dentro del seno de la iglesia. Creen tener la salvación asegurada porque sus padres ya batallaron, o que tanto los instrumentos o el estar al frente en la alabanza les pertenece por haber estado cerca de esto desde chicos.
Debemos enseñar a esas nuevas generaciones que el Evangelio y el poder de la sangre de Cristo es lo más precioso, que no deben renegar de ella y darlo por hecho. Ya no existe ese temor de cometer un pecado y también existe esa sobreprotección de los padres de que sus hijos pueden hacer lo que quieran y que nadie los puede corregir, y si se los corrige los padres se ponen como cabras, ¿no? Después pasan hechos trágicos, jóvenes que se embarazan o que abandonan la iglesia ni bien dejan la casa de sus padres, o aquellos que se ofenden porque ya no tienen un lugar en el grupo de alabanza, etcétera, ¿no? Y creo que hay que hacer mucho hincapié, un especial hincapié en esto. Los jóvenes de hoy son mucho más sensibles que antes y mucho más vulnerables también. Hay que saber que en las redes sociales se pueden encontrar todo tipo de personas y en especial malas personas, aquellas que no nos van a ayudar justamente, sino todo lo contrario. Y a esto viene la siguiente frase del libro. Deuteronomio 6 no es una técnica para garantizar que los hijos de alguien serán creyentes, puesto que las propias voluntades y preferencias de estos juegan un papel importante. Sin embargo, cuando toda una generación se aparta, tenemos que suponer que los padres han fracasado en modelar la fe auténtica y en discipular a sus hijos. Deuteronomio 6, el famoso Shema Israel, aquel que todo niño judío aprende a muy temprana edad, no es un antídoto para que alguien deje la iglesia. Otro versículo conocido es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿es esto realmente cierto? ¿Cuántos casos hay en que los padres han instruido a sus hijos en los caminos del Señor y estos al crecer se han apartado? Hay miles de casos. Incluso hijos de pastores mundialmente reconocidos que dejaron de seguir a Cristo. Y uno de los motivos es porque sus padres, eh, hay que reconocer donde hay casos donde la iglesia tiene muchísimos miembros. Y entonces sus padres le dedican demasiado tiempo al ministerio y estos al crecer entonces eh, abandonan la iglesia. O sea, sus padres los abandonaron cuando iban creciendo porque estaban muy ocupados trabajando en el ministerio. Entonces descuidan un poco en tanto la familia. Y estos en represalia, podríamos decir, abandona la iglesia para hacerle la contra. Entonces ahí se muestra lo feo que queda que el hijo de un pastor abandone una iglesia, un pastor reconocido, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es porque nunca fueron transformados por Cristo. Pudieron estar en la iglesia desde el nacimiento, sí. Pudieron participar de todas las actividades que se hicieran, sean alabanzas, estuvieran en el audio, etcétera. Pero si vos siendo cristiano, que naciste dentro de la iglesia, si nunca buscaste a Cristo de corazón, y no solo de palabra existe ese riesgo de que caigas en el pozo de abandonar la iglesia, pero esto es porque se fijan en las personas. Las per- los, los jóvenes se fijan en las personas, no se fijan en Cristo. No ponen su mirada en las cosas de arriba, sino que están mirando a ver ah, si este joven hace tal cosa y nadie le dice nada y entonces no pasa nada, entonces abandonan la iglesia, ¿no? Entonces, ya hemos hablado hasta aquí de que la salvación es personal, no es colectiva. La iglesia puede tener muchos miembros, pero cada uno de ellos, de manera individual, dará cuentas ante el trono de Dios en el día del juicio. No estará toda la congregación, dígase Iglesia de 2 de Mayo, Iglesia de Ameguino, Iglesia de San Vicente, que son las iglesias a las a las que concurro, ¿no? Pero así puede pasar en cualquier parte del mundo. No va a estar toda la congregación de pie ahí frente al trono de Dios, bueno, pesados en la balanza, bueno, todo este grupo pasa al reino. No, individualmente, cada uno de nosotros vamos a estar ante el trono de Dios. Entonces, no estará cada uno, toda la congregación, porque la mayoría, o porque la mayoría alcanzaron la redención y va a entrar toda la congregación, ¿no? Hay que dejar de ver los errores de los demás hermanos y preocuparnos por los nuestros mismos.
y de qué manera podemos mejorar nosotros y cuando lleguemos a tener la seguridad de que alcanzamos cierto nivel espiritual maduro, podemos sí ayudar a otros, pero siempre con amor y nunca descuidando lo nuestro mismo y lo de nuestra familia, dígase esposa, dígase hijo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener siempre cuidado cuando queremos eh, diga, ayudar o a corregir o a estar con alguien, ayudarle a crecer espiritualmente, pero siempre primero ver nuestro nivel de madurez espiritual propio, ¿no? Y luego tratar de ayudar a los demás. Vayamos a la siguiente frase entonces. Cuando entraron a la tierra prometida bajo el mando de Josué, el pueblo había aprendido a confiar en que Dios cumplía sus promesas, a pelear confiando en Él. En ningún lado se ilustra esto mejor que en Jericó, donde Dios le dijo a su pueblo que marchara, mas no peleara, y después le concedió la victoria. Esta era la lección que Israel había olvidado para cuando se da Jueces 1. La misericordia de Dios era usar a las naciones alrededor de Israel para llevarlos a momentos donde pareciera que todo estaba perdido y así llevarlos a una mayor dependencia de Él, rodeado de pueblos que adoraban a ídolos. Israel se enfrentaría constantemente con esta pregunta. ¿Obedeceremos los mandatos del Señor? Algo parecido nos puede pasar hoy. ¿Obedeceremos al César o obedeceremos a Cristo? ¿Obedeceremos al gobierno de turno o seguiremos nuestras convicciones en Cristo Jesús? Constantemente somos bombardeados con nuevas ideologías que obligan o intentan hacer que dejemos el camino de Dios para seguir los pasos del mundo. ¿Vacunarnos o no vacunarnos? ¿Apoyar la guerra de Ucrania o no? Y así, etcétera, ¿no? ¿Creemos en el calentamiento global o no creemos? Y así se nos presentan miles de opciones a diario. Y también olvidamos a diario que nuestro enfoque tiene que estar en las cosas de arriba, como dije al principio. No por eso descuidar y ver qué es lo mejor para nuestra vida espiritual y nuestra familia, pero tener cuidado de no de las cosas en las que nos involucramos, no nos haga perder de vista lo más importante. Cuando el pueblo de Israel llegaba a un cierto nivel de estabilidad económica, social, etcétera, que creía tenerlo todo, se olvidaban de adorar a quien los había puesto ahí y comenzaba otra vez, nuevamente, a repetirse el ciclo. Pero ahora ya no pasa eso. Ahora tenemos a Cristo y no va a venir una y otra vez para librarnos del gobierno de turno que nos oprime, sino que va a volver cuando ya el sufrimiento sea insoportable a los ojos de Dios y declare que el incienso de los santos se haya completado. Es algo que había pasado en el tiempo de Jeroboam, donde había un cierto nivel económico, había un nivel social estable, el pueblo de Israel había llegado a un cierto nivel que estaban muy bien, había prosperidad en todo, y luego vino la caída, ¿no? Vino la caída. Entonces, nuevamente, tenemos que estar siempre pensando en las cosas de arriba, siempre ir enfocados nuestros ojos en Cristo. Hay muchísimas frases que destaqué de ese libro, pero no quiero hacer demasiado largo el video. Y voy a seguir compartiendo en Instagram, en Facebook, voy a ir compartiendo algunas también, frases que destaqué de este libro. Así que espero sigan por allí. Y así que, por último, solo queda dejar un puntaje para este libro. Creo que para mí es un 8 este libro. Me pareció un libro muy, pero muy interesante que te hace reflexionar acerca de uno mismo y acerca de la iglesia y acerca de los hermanos constantemente. ¿No? La verdad que me pareció un libro excelente que, que todos deberíamos leer y ponerlo en práctica también. Así que espero les haya parecido interesante y también busquen este libro y puedan leerlo y compartirlo. Así que esa era mi reflexión final. Muchas gracias y hasta la próxima.